vamos a estar trabajando. A ver, se está llegando a cargar. En este caso son 4 archivos de Excel. Bueno, en este caso 3 archivos de Excel y uno con una extensión de CSV, el cual vamos a estar llegando a importar, ¿sí? Listo, ya está. En este caso, dentro del grupo de WhatsApp, lo podemos específicamente ir descargando para poder trabajar. Mientras ello, voy a específicamente abrir nuestro Power BI. Miren, en este caso yo voy a abrir el Power BI desde cero. No voy a cargar específicamente ningún dato todavía, ¿sí? A ver, ¿cuántos ya hemos descargado nuestros, en este caso, libro de Excel, nuestros archivos que vamos a estar utilizando? Son archivos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Listo. Muy bien, la gran mayoría en este caso ya lo tenemos descargado. Con ello, nosotros vamos a estar trabajando. Miren, específicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? En esta sesión de clases vamos a estar trabajando la importación de datos. ¿A qué hace referencia la importación de datos o qué es lo que nosotros vamos a trabajar dentro de ello? Sabemos que la importación de datos desde la anterior clase es específicamente el proceso para poder traer la información desde diferentes fuentes. En este caso, recuerden que nosotros podemos traer información o importar nuestra información desde lo que sería bases de datos como es SQL Server, archivos de Excel, servicios en la nube como Azure, servicios en la web, desde Access. Específicamente tenemos varios tipos de archivo, incluso archivo de texto como la extensión .csv, que también nosotros podemos estar llegando a importar. La conexión a fuentes o datos específicamente se basa en poder estar importando nuestros archivos, como indicaba, ¿no? SQL Server, hojas de cálculo de Excel, servicios en la nube como SharePoint, etcétera. Son varias orígenes de datos de los cuales nosotros podemos estar importando nuestra data. En esta ocasión, nosotros vamos a trabajar con archivos CSV y archivos, en este caso de Excel, de los cuales vamos a estar importando nuestros datos. Luego de ello nos indica la carga de datos. Luego de realizar la importación, vamos a trabajar la carga de nuestros datos. ¿A qué hace referencia? A que después de poder importarlos, nosotros tenemos que generar la transformación. Específicamente, nosotros vamos a estar llegando a realizar la transformación y así sucesivamente los pasos para llegar a obtener, en este caso, la creación de nuestra visualización. Dentro de la importación de datos, nosotros tenemos aquí, por ejemplo,
Podemos importar nuestros archivos desde Excel, obtener datos, libro de Excel, centro de datos, SQL Server, especificar datos, Dataverse, orígenes recientes. ¿Dónde lo ubicamos? Específicamente vamos a ubicarlo dentro de la pestaña Inicio en el grupo de datos. O también por defecto se nos habilita en nuestra ventana principal, en nuestra ventana de informe, el icono de poder importar, en este caso, Excel o SQL también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo estoy visualizando varios orígenes de datos, pero aquí la gran mayoría, o como se muestra, aquí me muestra Excel, aquí también me muestra Excel, aquí me muestra SQL, por ejemplo. Por aquí también nos dice prueba un modelo, ¿no? O también aquí SQL. Pero el resto de los orígenes que les estaba mencionando, por ejemplo, importar desde Access y todo ello, no se muestra. ¿Dónde podemos visualizar los diferentes tipos de orígenes de datos que podemos llegar a estar trabajando? Tenemos aquí obtener datos, deslizo obtener datos, y al deslizar obtener datos tengo específicamente los orígenes de datos más comunes utilizadas dentro de Power BI. ¿Cuáles son? En este caso, el que más se utiliza son archivos de Excel, seguido de modelamientos semánticos en Power BI, flujo de datos, Dataverse, SQL Server, análisis service, archivos de texto o en este caso con extensión CSV, archivos en web, la fuente o data o consultas en blanco. De esta manera, en este caso, estos son todos nuestros orígenes de datos de los cuales nosotros podemos estar importando. Aquí todavía nos falta el tema de lo que es Access, que también se puede importar, pero aquí dentro de orígenes de datos, orígenes recientes, puedes estar viendo, por ejemplo, bueno, aquí los orígenes más recientes, pero no se nos está mostrando, ¿no? Pero también lo puedes estar importando. Aquí que nos dice, puedes especificar datos, específicamente creando desde cero dentro de tu Power BI. Es decir, tú puedes generar una tablita, insertar la parte de sus columnas, de sus datos, aquí mismo dentro de tu Power BI. Tenemos lo otro que es el centro de datos. Dentro del centro de datos, específicamente dentro de lo que sería OnLake, vamos a ver modelos semánticos de Power BI, Data Marts, en este caso Lakehouse, almacenes, bases de datos de KQL, ¿no? Específicamente todos estos son servicios de Power BI. Lo que nosotros vamos a importar primero es me deslizo e indico texto o CSV. Y cuando ustedes se van a ir a descargas, el único archivo de CSV que les he compartido es con el nombre de datos CSV. Está con ese mismo nombre. Y lo único que realizamos es la importación. Seleccionas tu archivo e indicas abrir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tenía 2 o 3 o 4 o 5 archivos de CSV y específicamente yo quiero hacerle importación de todos en bloque? ¿Lo voy a poder realizar? No. En este caso, los archivos de CSV siempre trabajan, en este caso, con una sola tablita. Sí, una sola tablita, un solo archivo de texto específicamente con el cual nosotros vamos a poder importar a lo que sería nuestro Power BI. Ahora aquí, en este caso, ya nos ha cargado la tablita y nos estamos viendo una tablita. Pero si ustedes abren específicamente el archivo que se les ha compartido de CSV, ¿qué es lo que van a estar visualizando? Específicamente, esta data que se les ha compartido, miren,
¿Cómo se llega a mostrar? En texto. No está aquí como una tablita, simplemente dice ID cliente, coma, nombre, coma, apellido, coma, correo electrónico, coma, teléfono, coma, dirección. De esa manera se está llegando a mostrar. Pero cuando tú importas este tipo de archivos, automáticamente el Power BI detecta que es una tablita que está compuesto por lo que sería específicamente tu encabezado y todo tu registro de datos. Y es muy distinto, ¿no? Dentro de lo que sería cuando abres tu archivo de CSV, vamos a ver simplemente un archivo de texto sin forma específicamente, nos está llegando a mostrar sin nada de datos. O bueno, con comas, ¿no? Indica 1, Juan, Pérez, correo, en este caso, teléfono, dirección, etcétera. De esa manera. Pero en esta ocasión, nuestros datos están importándose, en este caso, con total normalidad, de manera correcta. Es decir, no tienes ninguna inconsistencia de información. ¿A qué refiero en este caso? A que no se esté llegando a mostrar filas en blanco, nos esté llegando a mostrar columnas en blanco y todo en este caso. Los detalles, por ejemplo, en la primera fila, el encabezado, etcétera. Algunos detalles más que nosotros podemos estar visualizando. Y en esta parte de aquí se ve que se ha importado tal cual. Y como yo sé que se ha importado tal cual, no necesito realizar ningún cambio de manera correcta, la información que se requiere, el encabezado que se tiene y todo ello ya se tiene en esta parte de aquí. Entonces, luego aquí nosotros vamos a irnos de frente a lo que sería cargar. ¿Cuándo vas a hacer clic de frente en el botón de cargar? Cuando tu tablita esté correctamente importada. Es decir, que no se esté llegando a mostrar información por demás. ¿Cuál es la información por demás? En este caso serían las filas nulas, las columnas nulas o algún otro detalle. Como solo voy a importar, indico cargar porque está de manera correcta. Cuando tú le has indicado cargar, de manera automática se está llegando específicamente a cargar esta tablita, nos dice, cargar datos SV. Cargando datos al modelo y ya se ha llegado a cargar. Y mire, cuando sé que se ha cargado ya mi información, uno de ellos, una de las maneras de poder visualizar si ya hemos cargado, es que dentro de tu pantallita principal ya no te muestra la parte de lo que sería, en este caso, para que tú puedas seleccionar en este caso, el tema de lo que son archivos en Excel o documento en Excel o específicamente tu data en SQL también. Ya no se muestra dichos iconos. Ahora, en este caso, cambia por lo que sería el texto de creación de objetos visuales con sus datos. ¿Por qué? Porque en este caso ya has importado una tablita y como ya has importado una tablita, ya tienes información con el cual tú puedes estar llegando a generar la parte de la visualización. Yo sé que todavía con una tablita no vas a poder realizar mucho la parte de lo que es tu visualización, pero sí lo puedes estar trabajando. Ahora, hemos indicado nosotros que la importación de nuestros datos no solo se puede realizar todos los archivos en CSV, sino que puedes llegar a combinar. Por ejemplo, ¿no? Esta tablita lo he en este caso trabajado desde CSV. Pero ¿qué pasa si yo tengo otra tablita en Excel como en este caso nosotros tenemos? A ver, vamos a irnos específicamente. A ver, un momento, por favor.
A ver, nosotros después de tener nuestros archivos específicamente de CSV, vamos a llegar a poder específicamente a estar importando otra tablita de un Excel, ¿sí? Listo, a ver, vamos a volver a repetir en este caso para poder obtener los datos de nuestro CSV. Lo único que nosotros hemos realizado es dentro de lo que está obtener datos, recuerden aquí, obtener datos, yo voy a deslizar, ¿sí? Voy a deslizarme donde dice obtener datos, ahí donde está la flechita específicamente. Una vez que yo voy a llegar específicamente a, en este caso, indicar, obtener datos o me deslizo, despliego una lista, ubico donde indica texto o CSV. Una vez que indico texto o CSV, específicamente se abre esta ventana. En esta ventana, lo único que va a detectar específicamente en esa opción es archivos de texto o con archivo con la extensión .txt o, en este caso, archivos de CSV. Es por ello que nos detecta un único archivo de datos CSV. Es el único que les he compartido también. El resto de nuestras, en este caso, de nuestros datos son libros de Excel, ¿sí? Entonces, una vez que aquí yo lo tengo datos CSV, indico simplemente en abrir, una vez que tú tengas seleccionado. Una vez que hemos indicado en abrir, automáticamente se abre esta ventana. Esta ventana específicamente, ¿qué nos indica? Que nosotros lleguemos o específicamente nos está mostrando nuestra tablita a partir de los datos de este archivo de CSV. ¿Por qué? Porque recuerden, estábamos viendo o hemos abierto el archivo de CSV y nos hemos dado cuenta que no tiene la forma de una tablita, no tiene esta forma. Lo que sí se está llegando a mostrar como un texto que me indica ID cliente, coma, nombre, coma, apellido, coma, correo electrónico, coma, teléfono, coma, y así sucesivamente también para los registros se nos está llegando a mostrar. Entonces, como nosotros estamos visualizando que nuestra tablita se está importando de manera correcta, digo de manera correcta porque no existen filas vacías, columnas vacías. Solamente se muestra la información específicamente lo que requerimos en estos momentos. Entonces, simplemente haces clic en cargar. Una vez que lo visualizas, haces clic en cargar y automáticamente se llega a cargar, a ver, yo lo voy a cerrar, se llega a cargar a tu entorno. Una vez que se llega a cargar específicamente a tu Power BI, en aquí recuerda que tenías libro de Excel, SQL, opciones para poder insertar tus tablitas. Ahora, cuando ya has insertado una tablita, te indica creación de objetos visuales con sus datos, ¿sí? Creación de objetos visuales con sus datos. Y aquí, dentro de lo que sería datos, específicamente dentro de lo que sería datos, tenemos lo que sería la tablita datos CSV. En ahí ya puedo estar viendo si mi tablita se ha importado o no. Y como ya se agregó, significa que se ha llegado a importar de manera correcta esta tablita, ¿sí? Listo, hasta ahí. Ahora, como nosotros hemos indicado, dentro de la importación de datos no solo trabajábamos con la parte de lo que es datos CSV, sino también podíamos llegar a combinar los orígenes de datos, es decir, poder estar ingresando específicamente un archivo en Excel, un archivo en Access, una tablita en SQL, etcétera, de esa manera.
Pero aquí lo que nosotros también estamos viendo dentro de la importación de datos, luego de que se carga esta ventana, seleccionamos, ¿no? Ahora, vamos a seguir importando antes de pasar a esta parte de edición de datos. Voy a nuevamente el libro de Excel si yo deseo de manera directa y voy a llegar a importar donde indica 2.1 libro Power BI. Abrir y automáticamente se abre de la siguiente manera. En esta ventanita se visualiza. Ahora, ¿por qué no veo dentro de, por ejemplo, la vista previa nos está mostrando la tablita? Pero aquí te indica hoja 1. ¿Qué es lo que vas a realizar? Seleccionas y recién te llega a mostrar. Con un check le voy a estar indicando. Y miren aquí sí tenemos información que, por ejemplo, tiene filas vacías, columnas vacías. Además de ello, miren, el nombre de las columnitas está por defecto. Column 1, column 2, column 3, column 4. Cuando el encabezado es esta parte de aquí, miren, te dicen ID empleado, nombre, apellido, edad y se está llegando a mostrar de esta manera la tabla. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos específicamente que ubicarnos aquí en la parte inferior. Aquí en la parte inferior específicamente te indica transformar datos. Miren, transformar datos. Cuando vamos a empezar a hacer la edición es en donde nosotros empezamos a transformar los datos. ¿Por qué? Porque esta información no se está llegando a importar de manera correcta. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? En este caso, la edición de datos. Nos dice, la edición de datos en Power BI se refiere específicamente a la manipulación de los datos dentro del entorno de Power BI Desktop. Después de importar los datos, puedes realizar ajustes y correcciones según sea necesario. Sí, según sea necesario. Los ajustes y las correcciones que nosotros vamos a realizar para la tablita que acabamos de importar es el borrado de las filas en blanco, de las columnas en blanco, establecer en este caso la primera fila como encabezado. Todos estos detalles se pueden presentar en algún momento, solo que para nuestro ejemplo, para esta tablita, todos los tipos de posibles, en este caso, en posibles dificultades que podamos llegar a tener a la hora de importar nuestros datos, se nos está llegando a mostrar. Por ejemplo, ¿no? Nos dice limpieza y filtrado adicional. En Power BI puedes continuar limpiando y filtrando los datos utilizando el editor de consultas. Puedes aplicar transformaciones adicionales como cambiar nombre de columnas, dividir columnas, agregar columnas, personalizar, quitar columnas en blanco, quitar filas en blanco, etc. Todos estos cambios lo puedes estar llegando a generar. Y nos dice aquí, ¿no? Detección y resolución de problemas. Power BI incluye en este caso herramientas de diagnóstico para detectar y resolver problemas en los datos. Puedes identificar valores nulos, errores en fórmulas o problemas en las relaciones entre tablitas. Ahora mire, para nosotros editar específicamente alguna información, alguna tablita, tenemos que irnos al entorno de, en este caso, Power Query. Recuerden que en la anterior clase les estaba indicando que todo, ¿sí? Que todo lo que nosotros queremos editar, vamos a hacerlo a través de la ayuda de Power Query. Este es el entorno. Ahora, ¿cómo específicamente visualizamos este entorno de Power Query o en qué momento exactamente se habilita?
En este caso, nuestro entorno de Power Query se va a habilitar de la siguiente manera. Vamos aquí, específicamente ya nosotros hemos visto de que en este caso el tema de nuestra tablita tiene varios errores. Es decir, tiene filas vacías, tiene columnas vacías, tiene específicamente varios detalles que necesito generar específicamente la edición. Cuando ya detecto que necesito realizar la edición, aunque sea para el cambio del nombre de la tabla, porque mi tablita se está llegando o está mostrándose específicamente con qué nombre, con el nombre de hoja 1, ¿sí? Con ese nombre se está llegando a mostrar, con el nombre de hoja 1. Y eso no debe ser de esa manera. Aquí en la parte inferior, a ver, yo lo voy a dejar por aquí más o menos. A ver. Aquí en la parte inferior tenemos donde nos indica cargar, transformar datos y cancelar. Lo que nosotros debemos de ubicar exactamente va a ser transformar datos, porque eso es lo que nosotros queremos realizar en estos momentos, transformar nuestros datos, es decir, poder modificar nuestra tablita. Entonces, como tenemos específicamente que transformar nuestros datos, seleccionamos ese botoncito, lo cual nos va a llegar a direccionar o abrir la ventana de Power Query. Miren, transformar datos. Esperamos un poquito y ya se ha abierto de manera automática el entorno de Power Query, el entorno en el cual específicamente necesitamos llegar a, necesitamos específicamente llegar a editar. Una vez que tengo aquí nuestro, en este caso, Power Query, ¿qué nos indica aquí? ¿Sí? En aquí también tienes la parte de las pestañas. Tienes la parte de las pestañas. Cada pestaña tiene su grupo. Y miren aquí, también tienes lo que serían pasos aplicados. En esta partecita de pasos aplicados, cuando tú vas a requerir o has realizado, por ejemplo, algún cambio, quiere decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Sí? ¿Qué pasaba específicamente si dentro de los pasos aplicados yo he llegado a eliminar una columna que contenía información importante y por error he seleccionado dicha columna para que se pueda, en este caso, borrar? ¿Puedo regresar a, en este caso, mi tablita anterior? Sí, pero en esta ocasión quizá estamos acostumbrados a utilizar el control Z para poder deshacer nuestra última acción. Pero dentro del entorno específicamente de Power BI, no puedes utilizar este control Z para poder deshacer alguna acción. Lo que sí vas a poder utilizar es en este espacio que te indica pasos aplicados, indicarle dónde está la X. Nosotros si vemos tipo cambiado, en ahí, por ejemplo, vamos a estar llegando a mostrar con una X. Cuando indicas la X, recién específicamente se llega a quitar el último paso que ha realizado, quizá en este caso el borrado de alguna columna que sí contenía información, con el X. Ahí está, con ese X a la última actividad que se va a estar registrando en esta parte de aquí, porque en el origen se va a llegar siempre a estar registrando quién, todos los cambios que tú vas a generar. Es decir, si yo elimino columnas, aquí va a indicar que has eliminado columnas. Si yo indico que he eliminado filas, aquí mismo también se va a estar indicando de que nosotros hemos llegado a realizar algún cambio dentro de las columnas. O lo mismo para el tema de las filas, si es que has realizado algún cambio, ahí mismo se va a llegar a
visualizar. Ahora, lo otro que nosotros estamos específicamente llegando a visualizar va a ser el tema, aparte de poder generar incluso el control Z o el borrado, eliminado de nuestra última aplicación. Aquí tenemos otro detalle. Este es el primero, por ejemplo, no nos indica. Si deseamos regresar a un cambio anterior, solo hacer clic en el icono de la X para poder realizar, para poder borrar algún cambio realizado. Listo, hasta ahí vamos bien. Luego nos habla de específicamente, a ver, esto de usar la primera fila como encabezado lo vamos a ver después. Primero vamos a ver específicamente cómo elimino lo que serían las filas en blanco en bloque, ¿sí? En bloque, porque yo quiero, por ejemplo, eliminar las filas en blanco de manera automática. Si es que tú no lo llegas específicamente a eliminar todas las filas en blanco, se va a importarse tal cual te está mostrando en esta parte de aquí. Entonces, lo que yo quiero específicamente es que me llegue a quitar todas las filas. Ojo, esto solamente ocurre para el tema de las filas. Para el tema de las columnas, el tema de borrar esos datos es diferente, ¿sí? Pestaña inicio, ahí tenemos el comando reducir filas, deslizas, quitar filas, deslizas y vas a encontrarte específicamente con querer quitar, en este caso, filas superiores, quitar filas inferiores, quitar filas alternas, quitar duplicado, quitar filas en blanco. Específicamente aquí la última opción que nos indica, en este caso, quitar filas en blanco es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, aquí estamos viendo dónde ubicamos. Nuevamente aquí, en la pestaña inicio, tienes el tema de lo que es reducir filas. Deslizas e indicas quitar filas. Deslizamos y ahí tenemos, ¿no? Cuando una vez tú lo deslices, ahí tienes específicamente para poder quitar las filas superiores, quitar las filas inferiores, quitar, en este caso, filas alternas, quitar duplicados, quitar filas en blanco y quitar errores. También nos está llegando específicamente a mostrar. En esta parte de aquí, lo único que nosotros vamos a realizar es quitar filas en blanco. Selecciono quitar filas en blanco y de manera automática se va a llegar a quitar todas las filas en blanco que se tiene dentro de lo que sería nuestra tablita. Todas, ¿sí? Miren, quitar filas en blanco. Y miren, de manera automática, todas las filas han sido quitadas. Todas las filas en este caso. ¿Sí? Todas las filas, una vez que nosotros lo hemos quitado toditas las filas, ya luego de ello, específicamente, podemos regresar a lo anterior, ¿no? Ahí está. A ver, el PDF. Regresamos aquí, una vez que no tengo ya las filas en blanco, puedo indicar usar primera fila como encabezado. ¿Por qué indico usar primera fila como encabezado? Porque recuerda que aquí, ¿sí? Recuerda que aquí, ¿quién es tu primera fila? Es este de aquí. Y en la primera fila es en realidad en donde específicamente se llega a encontrar el nombre, ¿sí? El nombre de lo que serían nuestras columnas. Listo. Hasta ahí. Y luego de ello, yo voy a indicar establecer esta primera fila como encabezado. Lo voy a llegar específicamente a establecer.
Miren, dentro de transformar tienes use la primera fila como encabezado. Hacemos clic y de manera automática lo que dice column 1, 2 se borra. ¿Sí? Ahí está, mire. La primera fila como encabezado, cuando tú le has indicado, específicamente muestra el nombre de lo que sería, en este caso, tu primera fila, ¿no? Tu primera fila decía ID empleado, nombre, apellido, ahora se muestra en lo que sería tu fila del encabezado, donde corresponde específicamente. ¿Sí? Listo. Ahora sí, una vez que yo ya he borrado el tema de las filas, el tema de lo que sería estableciendo la primera fila como encabezado, todavía nos falta específicamente borrar las columnas, ¿sí? Nos dice, para borrar columnas, hacemos clic en específicamente vamos a hacer clic con la tecla Control más Shift para poder, ¿para qué? Este truco ocurre cuando se tiene en este caso, columnas consecutivas vacías. Cuando se tiene columnas consecutivas vacías, específicamente lo que nosotros vamos a estar llegando a visualizar en esta parte es quitar las columnas en blanco, ¿sí? Quitar específicamente las columnas que se muestren en blanco. Cuando tú haces el Control Shift, seleccionas varias columnas, pero eso específicamente si son columnas continuas, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Después de columna, en este caso, ¿cómo lo vamos a llegar específicamente a eliminar? Reducir ya no son filas, sino columnas. Puedes elegir un anticlic, quitar columnas o desde administrar columnas, quitar columnas. Ahí está. Miren, se ha llegado específicamente a quitar, pero la primera todavía no. Un anticlic, quitar. Y miren, ahora sí, ya está prácticamente casi nuestra información lista. Es decir, ya he llegado a transformar lo que serían nuestros. Ahora mire, según nuestro PDF, luego de quitar las columnas, pasamos ya a lo que es el modelado. Y miren aquí, una vez que hemos llegado a insertar, ahora, para poder aplicar los cambios, antes me estaba olvidando de cerrar, para poder aplicar los cambios, indica cerrar y aplicar. Un clic y listo. Se ha llegado específicamente a importar, ¿sí? Como hoja 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por ahí he ubicado algún error? ¿Sí? He ubicado algún error, pero no me he percatado a la hora de realizar específicamente la edición. Entonces, tú seleccionas tu tablita, cualquiera de las dos que sea, y hay 3 puntitos. En esos 3 puntitos te habla un mensaje flotante. Haces un clic e indicas editar consulta. Cuando tú editas específicamente la consulta, estás visualizando la información. ¿Sí? Entonces, ahora aquí, por ejemplo, ya hemos llegado a importar. Ahora, dentro del modelado, ¿dónde está el modelado? Es, en este caso, la ventana ahí al costadito. Miren, vista de informe, vista de tabla y vista de modelo. Entonces, estamos dentro de la vista de modelo, ¿sí? Ahora sí, aquí nosotros hemos llegado específicamente a tener.
A ver, la hoja 1 es, a ver, esta hoja 1, aquí simplemente en libros de Excel. Voy a nuevamente indicar al inicio, ¿sí? Voy a importar nuevamente aquí libro de Excel. Cuando tú indicas libro de Excel, lo primero que estás importando es el libro de Excel 2.1 que les he compartido, ¿sí? Les he compartido al grupo de WhatsApp. Una vez que se cargue en esta ventana, ¿sí? Una vez que se cargue en esta ventana, específicamente también se habilita lo que es cargar y transformar datos. ¿Cuándo? Cuando tú seleccionas, en este caso, la tablita. Seleccionas la tablita, incluso le puedes estar indicando un check. Si tú solo seleccionas esa tablita, no aparece la parte de cargar y transformar datos. Miren, sí tus datos, pero el resto no. Le hago un check, hoja 1, y ahí está. Es lo que nosotros estamos borrando, la parte de sus columnas y de sus filas. Y lo único que haces es cargar, ¿sí? Listo. Eso es todo. ¿Cómo se guarda? En este caso lo puedes llegar a guardar únicamente como cualquier archivo, por ejemplo, ¿no? Archivo, guardar como, y cuando tú llegues a guardar, aquí es donde indicas el nombre de tu archivo, el nombre de tu documento, es un poquito diferente. Y luego simplemente vas a hacer clic en guardar. Pero para eso tienes que elegir en dónde vas a guardar. Yo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio, o si es que tú no lo quieres en el escritorio y tú has designado una carpeta específicamente para el curso, puedes ubicarte donde dice examinar este dispositivo, ¿sí? Cuando te indica examinar este dispositivo, es que se va a abrirse la ruta o el espacio donde se guardan tus archivos. Lo único que hacemos es examinar en este sitio, ahí está. Por ejemplo, en descargas, ¿cómo se va a llamar mi Power BI? En este caso, clase 13 de marzo. Guardar, por ejemplo. Nada más, es lo único que nosotros realizamos para guardar. Y aquí arribita te indica clase 13 de marzo, ¿sí? Es porque tú estás trabajando dentro de un archivo, en este caso que... ya. En este caso, de esa manera guardas tu archivo, pero si es que habría algún error dentro, por ejemplo, quieres volver específicamente a editar nuevamente porque te has confundido, por ejemplo, ¿no? En la última tablita que he importado no le he dado un nombre a mi tablita, sigue por defecto. Aquí al costadito, no sé si lo logren visualizar, pero aquí al costadito, después de hoja, en este caso 1, aparece a ese mismo costadito 3 puntitos, ¿sí? En este caso no lo estoy llegando a capturar los 3 puntitos, pero aparece. Cuando tú indicas los 3 puntitos, automáticamente haces clic en los 3 puntitos y se desliza una cierta, en este caso, de actividades que se puede realizar. En este caso, voy a llegar a editar consulta. Cuando indicas editar consulta, nuevamente se abre tu entorno de Power Query, ¿sí? Tu entorno de Power Query. Por ejemplo, aquí tengo para poder agregar la parte de las... Aquí miren el nombre. Dentro de las propiedades se te llega a mostrar el nombre de tu tablita. Si no lo quieres mostrar como
en este caso hoja 1, cambias, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Nombre de la tabla. En aquí puedo indicar tabla, subguión. En este caso, tabla de datos. Un enter y listo. Miren, cómo normalmente se agrega o se llega a mostrar la tabla de datos. Ahora tú cierras. A ver, antes de. Los cambios que he realizado no lo he guardado, ¿sí? Editar consulta, por ejemplo, ¿no? Estábamos indicando de que he cambiado a esta hoja 1 su nombre, ¿cierto? Como lo que sería tabla, subguión, registro, etc. Una vez que yo realice, en este caso, específicamente indicarle, por ejemplo, el nombre de mi tablita, indico cerrar y aplicar, porque si no indica cerrar y aplicar y de frente en el X, se va a borrarse tus cambios. Cerrar y aplicar, y miren, con total normalidad se está llegando a importar dicha información, ¿sí? Ahí está. Ahora sí, por ejemplo, tengo datos SV y tabla registro. Y tabla registro que se está llegando a mostrar. Ahora sí se entendió lo que indica en la parte de actualizar, ¿verdad? Listo. En ahí nosotros podemos editar, guardar y actualizar nuestros cambios. Como indicaba, podemos duplicar alguna columna, agregar alguna columna, pero eso de agregar columnas lo vamos a trabajar junto específicamente con lo que es poder estar ingresando fórmulas a nuestro Power BI, ¿sí? Fórmulas. Listo. Luego nos dice, vamos a ingresar específicamente al modelado de datos en Power BI. ¿A qué hace referencia específicamente el modelado de datos en Power BI? El modelado de datos específicamente es para crear un modelo de datos eficiente y coherente para respaldar las visualizaciones y análisis que lleguemos a tener de toda nuestra información brindada o de toda nuestra información que estemos llegando a importar a nuestro Power BI. ¿Qué hacemos con la creación de relaciones? Nos dice. Debemos de establecer relaciones entre las tablas, es decir, de qué manera se van a unir. Ahora, ¿de qué manera se llegan a unir específicamente estas tablitas? Por ejemplo, ¿no? Tablita A, y en la tablita A tienen columnas. También se tiene lo que es filas. Solo voy a dibujar. En esta otra tablita también se sigue mostrando. Otra tablita y otras columnas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que en este caso o de qué manera nosotros unimos estas dos tablas? A través específicamente de una columna que se llega a mostrar, ¿sí? En una columna que se llega a mostrar con el valor de la misma columna de la otra tabla. Es decir, si es que tiene el mismo nombre, podemos generar lo que sería específicamente nuestro modelado. Esta unión, sí, miren, esta unión que yo estoy mostrándolo aquí, tiene incluso varias formas. ¿Por qué digo varias formas? Porque específicamente en aquí, por ejemplo, se muestra una relación de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios, etcétera, y así, ¿no? Esta es la manera en la cual se va a realizar el modelado. Siempre buscar una columna en común.
Luego nos dice la creación de relaciones, establece relaciones entre las tablas, es crucial para el modelado de datos porque facilita la creación de, en este caso, valores primarias y externas. Y luego de ello tenemos la validación del modelo. En la validación del modelo, Power nos proporciona una herramienta para validar y garantizar que el modelo de datos sea coherente y cumpla con los requisitos de negocio que en ese momento se requiere, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en estas dos tablitas, yo me voy a ir a la vista de tabla. En esta vista de tabla puedo visualizar ID cliente, nombre, apellido, correo, teléfono, dirección, columna 1. En la tabla 2 tengo ID empleado, nombre, apellido, edad, cargo, salario y departamento. Puedo unir por ID empleado porque miren, aquí también tengo ID empleado. Nos vamos entonces a esta vista modelo. Tenemos dos tablitas. Específicamente, ¿qué nos indica? Apellido, cargo, edad, ID de departamento, ID de empleado, nombre y salario. Aquí nos dice apellido, columna 1, correo electrónico, dirección, ID, cliente, nombre y teléfono. Ahora aquí, por ejemplo, el enlace que se puede generar puede ser, en este caso, de distintas maneras. Por ejemplo, voy a indicar, voy a indicar específicamente aquí, por ejemplo, el ID cliente con, a ver, estábamos viendo aquí, tenemos el ID empleado con el ID cliente que son similares. Y miren aquí la relación de 1 a 1. Miren, 1 a 1. Y eso que específicamente el nombre de las columnas son distintas para cada tabla. ¿Por qué lo puedo llegar específicamente a unir o generar un enlace? Porque específicamente los datos que se encuentran dentro de lo que sería el ID de empleado, también lo podemos ubicar dentro de lo que serían datos CSV con el ID del cliente. De esa manera, ¿sí? Lo podemos estar llegando a realizar la parte de lo que es, en este caso, las relaciones. Pero no es la única, como indico. La siguiente clase todavía vamos a seguir tocando un poquito porque tenemos el enlace de 1 a 1, de uno a varios, de varios a uno, de varios a varios, etc. Sí, todavía tenemos más. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta? Bien, como no tenemos dudas ni preguntas, está todo claro, vamos a continuar el día de mañana, ¿sí? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de mañana continuamos.